Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa de primer aniversario de Claro y Conciso. En esta ocasión, como lo habíamos anunciado la semana pasada, vamos a recopilar un tema que también ha sido una cruzada de este programa, la reducción del Congreso. Los invito a ver nuestro espacio editorial. Dentro de los graves problemas que como guatemaltecos nos corresponderá resolver pronto, al menos que nos hayamos resignado a afrontar una dictadura, está el tema de la crisis institucional del país. En efecto, las instituciones, en términos generales, no funcionan y por ende han perdido su necesaria credibilidad. La institución, sin lugar a dudas, más desprestigiada es el Congreso de la República, y ello no es casualidad, sino que ha sido ganado a base de irresponsabilidad, tranzas, prebendas y corrupción. Ser diputado, en lugar de significar un honor, de ser un asunto aspiracional, es más bien sinónimo de ser pillo, o al menos vividor. La problemática es grave y se pone de manifiesto cuando la observa una población que repudia a los diputados y al organismo legislativo. El Congreso, que debería ser la columna vertebral de la democracia, como efectivamente lo es en otras naciones, no cumple con sus funciones en pro de la población y se organiza y articula para conceder beneficios a sectores políticos o económicos que se las han arreglado para remunerar muy bien a los indignos congresistas. Previo a las elecciones generales del 2007, iniciamos, además del programa Claro y Conciso, la cruzada para la reducción del Congreso de la República. Lucía como una tarea difícil y compleja, la cual debería afrontar una serie de obstáculos para lograr concretarse. Lo primero que hicimos fue preguntarles en este foro a los políticos en contienda cuál era su opinión respecto a la reducción del Congreso de la República. Ellos fueron pródigos, como lo veremos en este programa, en confirmar la falta de credibilidad del organismo legislativo, la falta de transparencia en el organismo legislativo, la necesidad de propugnar por la reducción del Congreso. Nuestra lucha en pro de un Congreso más compacto y eficiente no tiene otro objetivo que no sea devolverle la credibilidad a ese organismo, a la vez que apuntalamos la institucionalidad en nuestra patria, pues de no hacerlo, el número de escépticos y de guatemaltecos que aseguren que la democracia ha fracasado irá en aumento y nuestra joven y débil democracia estará amenazada de muerte. Continuamos con Claro y Conciso. Gracias por seguir con nosotros. Como vimos en el espacio editorial, el otro gran tema que ha ocupado este año de trabajo en la televisión ha sido la reducción del tamaño del Congreso. ¿Con qué propósito? Con solo un propósito: prestigiar esa institución que está tan desprestigiada y prestigiar así y fortalecer así la institucionalidad del país. La gran amenaza es una dictadura inminente y a lo mejor el pueblo va a propugnar por ella. También la gran oferta electoral fue la reducción del tamaño del Congreso. Cuando nosotros salimos con este tema, la semana siguiente salía el partido oficial, la Gana, y otros partidos ofreciendo lo mismo. Pero han pasado los meses y no se ve claro, a pesar de que nuestra solicitud está desde el 14 de noviembre respaldada por 6.480 firmas. Así es. El fortalecimiento institucional debe comenzar por el fortalecimiento de la máxima representación del país, que es el Congreso de la República, que es, como bien señalaba Julito, es la columna vertebral del sistema democrático. En consecuencia, necesitamos reformar el Congreso de la República. Esta iniciativa de reducir el número de diputados es parte de ello, pero no solo es la cantidad de diputados, sino la calidad de los diputados. Necesitamos que los diputados sean verdaderos, sean legítimos representantes de las poblaciones. ¿Verdad? Eso de que los diputados sean elegidos en planilla y uno sepa quién eligió, y dentro de las planillas vayan diputados que incluso no recibieron sus finiquitos
de la Contraloría General de Cuentas y todo esto. Eso verdaderamente nos pone en una situación de que no sabemos quién es nuestro diputado, no sabemos quiénes son nuestros representantes. Tenemos que ir a un sistema, a cambiar el sistema. Ir, por ejemplo, a un sistema uninominal en donde distritos electorales o subdistritos electorales elijan directamente en una competencia abierta a quién va a ser su diputado de ese distrito, no de una planilla, sino que confrontados uno con otro, como ocurre en otras latitudes del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, en que se conoce verdaderamente quién es el diputado, es decir, que se elija por mayoría al diputado que nos va a representar, ¿verdad? Y ese diputado, entonces, sí va a tener un contacto directo con su porción de la población. Entonces, por ejemplo, esto es importantísimo porque es la legitimación total de nuestros representantes, ¿verdad? Y entonces, pues ya vamos a sentirnos mucho más confiados de quiénes son los que van a emitir las leyes que a todos nos van a obligar, ¿verdad? Entonces no es cuestión nada más de que un grupo de gente que pertenece a unos partidos políticos que se cambian de camisola en cada elección, ¿verdad? Cambian de camisola, así como cuando cambian los clubes de fútbol al final de la temporada, ¿verdad? Camaleónicos. Pues cambian de camisola, sino que necesitamos verdaderos y legítimos representantes de nosotros y que sean los que emitan las leyes, ¿verdad? Entonces que se haga verdaderamente realidad aquel principio de que la representación pues da origen a leyes legítimas y justas y que la ley y que la población pues las acate con absoluta. Yo creo que el compromiso nuestro está más que demostrado. Y la idea de presentar aquí la recapitulación de los compromisos de los políticos es esa, analizar esos compromisos y esperar y ponerle la presión para que cumplan con su palabra. Yo quisiera compartirles a continuación la parte más conducente y muy breve de lo que nos vino a decir al respecto aquí también Rosa María de Frae, de la Gana en ese tiempo, y también Pablo Duarte, del movimiento unionista. Veamos. Sí, efectivamente, no solamente lo decimos nosotros y lo evaluamos nosotros, sino que lo dice la mayoría de las encuestas. El Congreso de la República es un organismo que está desprestigiado, pero es un organismo muy importante para la vida política y democrática del país y por eso amerita que se lleve a cabo una transformación profunda. Lo que está proponiendo la Gran Alianza Nacional como parte de su agenda legislativa es entrar a hacer una reforma constitucional. Proponemos que se reduzca el número de diputados, que además de eso también haya una limitación en el número de veces que un diputado puede ser reelecto. Creemos que debería de ser por 2 periodos y después quedar un periodo fuera de la contienda electoral. Eso nos daría la oportunidad de desarrollar nuevos liderazgos en el país, que fuera una democracia más representativa. Queremos evitar que haya también el transfugismo, que los diputados son electos por un partido político e inmediatamente que llegan al Congreso pues empiezan a promover algunas posiciones personales y se apartan de las posiciones programáticas de los partidos políticos. Cabe la menor duda de que, como en cualquier institución, hay gente buena y gente mala. En el caso de las acusaciones de delitos, nuestra sorpresa es que el Estado ha sido incapaz de perseguir y prensar a estas personas y meterlas a la cárcel. Porque yo no tengo ninguna duda de que si hay alguien involucrado en temas de corrupción, en temas criminales, en temas de narcotráfico, como pasa en cualquier parte del mundo, mire usted el problema que está viviendo Colombia con un montón de gente vinculada inclusive al presidente, que son parlamentarios y que estuvieron vinculados a los paramilitares y que hoy es lo que están es presos. Y eso es lo que espera una sociedad y eso es lo que espera un Estado. Así como bien hay buenos diputados, hay malos diputados. Si hacemos una media, pues tendríamos que calificar uno por uno, pero así como hay buenos ciudadanos, hay malos ciudadanos. 3 iniciativas de ley en torno a la reducción de diputados. Gran exhibición de autos clásicos. Ven con toda tu familia a pasártela a lo grande. Este domingo 27 de abril en Jardines Salón Santa Bárbara. Desde las 9 de la mañana. Admisión 10 quetzales. Niños entran gratis. A beneficio de Casa de Misericordia, Hogar de Ancianos.
Continuamos con Claro y Conciso. Vamos a seguir con otro personaje que también se expresó respecto a la precariedad del Congreso y a la voluntad política de propugnar por su reducción. Es un diputado sin duda beligerante y que representa actualmente, no en ese momento, pero sí actualmente al oficialismo. Hablamos de Manuel Valdizón. Yo quisiera que viéramos lo que él nos dijo al respecto. Lo importante en este sentido es que no solo la cantidad es la que hay que considerar. Yo creo que también tenemos que tomar muy en cuenta la calidad de personas que llegan al Parlamento. Recordemos que los representantes del pueblo, y por eso me llama la atención la frase que utilizamos los diputados, que es diputado al Congreso, no es diputado del Congreso, porque son enviados al Congreso de la población a representar a la población. Y por eso, supuestamente, entre comillas, como bien lo dijo usted, son honorables, porque es un honor, es un privilegio poder servirle a la población. Creo que así como bien hay buenos diputados, hay malos diputados. Si hacemos una media, pues tendríamos que calificar uno por uno, pero así como hay buenos ciudadanos, hay malos ciudadanos. Yo lo que le diría, la pregunta es que tenemos que ser la población quien califique al representante, al Congreso. Los sistemas pueden dar opciones, establecido está en los acuerdos de paz, lo de los 80 diputados. También hay una norma que establece tantos diputados por tantos miles de empadronados o de habitantes, pero creo que lo más importante es que sea la población quien califica a sus representantes, para que ese vínculo de representatividad entre el pueblo y aquel que va al Parlamento a defender los intereses de los grupos que lo eligieron, pues funcione y no que se desvincule. Ahí, cuando se desvincule, se desvincula entre la población. Nuestra gesta iba más allá de buscar el apoyo y el compromiso de los políticos. Tenía un sentido mucho más profundo y mucho más nacionalista, y era involucrar al pueblo de Guatemala en una gesta cívica, en la cual pudieran pedir junto a nosotros la reducción del diputado a un número fijo de 80 del número de diputados, la limitación de la reelección a 2 periodos únicamente y la eliminación del siempre cuestionable listado nacional. Nos dimos a la tarea entonces de recaudar las firmas, 5,000 se necesitaban como mínimo, y fue así como el 14 de noviembre llegamos al feliz día de entregar las firmas al Congreso. A partir de ese día, lo que obtuvimos fue un silencio, a pesar de que la Constitución les demanda a los congresistas atender las peticiones ciudadanas sin demora. De manera que el 11 de diciembre presentamos un oficio al Congreso de la República y nos fue respondido casi de inmediato por Rubén Darío Morales, en ese entonces presidente del Congreso, a través de una carta que no decía mucho, solo que estaba en trámite nuestra petición. Pero sin duda, Julio, fue significativo que en relativamente corto tiempo juntáramos casi 6,500 firmas espontáneas de los ciudadanos. Aparte de eso, César, ¿se da cuenta usted la magnitud ante una crisis como la que está ya entrando seriamente, de lo que es para la opinión pública 1 millón de quetzales diarios de gasto del Congreso? Lo que puede representar en un momento de crisis, no digamos en ese momento, pero que ya era agresivo. ¿Se da cuenta lo que puede ser ahora? Sí, no, y yo creo que el guatemalteco está más consciente que nunca de que su participación es muy importante y de que debe convertirse en un agente de cambio. Dejar de renegar en las reuniones familiares y salir a las calles a exigir sus derechos, el derecho del poder soberano y público que es el pueblo, según nuestra Constitución. Yo quisiera, para finalizar este bloque, que viéramos el compromiso que ante el pueblo de Guatemala adquirió el actual presidente del Congreso en el plantón del 14 de febrero de este año frente al hemiciclo. Veamos. Estamos a un mes de haber tomado posesión de la presidencia de este Congreso. Ustedes han visto en los medios de comunicación social que hemos tenido y queremos
hacer cambios sustantivos para que todos ustedes en el momento preciso se sientan bien con un Congreso en el cual verdaderamente estén todos representados. Estamos firmemente convencidos que el movimiento que ustedes tienen es un movimiento cívico, es un movimiento de personas pensantes, es un movimiento de personas que quieren el bien para Guatemala. Nosotros no estamos bajo ningún punto de vista en contra del pensamiento de ustedes. Al contrario, tenemos en este inicio de un mes de estar en esta posición, tenemos 3 iniciativas de ley en torno a la reducción de diputados, en torno a la desaparición del Estado Nacional y en torno a tener 2 en torno a la tercera solicitud es la reelección en 2 oportunidades. La solicitud de los 2 distinguidos amigos, tanto César como don Julio, y ustedes 2 distinguidos profesionales y todas las demás personas, siguió un curso que es estar, y ya fue enviada desde el año pasado al Tribunal Supremo Electoral, porque es una reforma a la Constitución Política. Pero están las otras 3 propuestas, que son reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El tiempo se nos ha ido nuevamente en este bloque, vamos a un corte y regresamos enseguida. La reelección y también que se favorezca la participación de los diputados distritales en detrimento del Estado Nacional. Es mi compromiso y del partido que represento, Encuentro por Guatemala, de luchar porque esa demanda y ese clamor popular sentido en los más recónditos lugares se haga efectivo. Gran exhibición de autos clásicos. Ven con toda tu familia a pasártela a lo grande. Este domingo 27 de abril en Jardines Salón Santa Bárbara. Desde las 9 de la mañana. Admisión 10 quetzales. Niños entran gratis. A beneficio de Casa de Misericordia, Hogar de Ancianos. Continuamos con Claro y Conciso, gracias por seguir con nosotros. En esta gesta del 13 de febrero de 2008 nos acompañaron cientos de guatemaltecos, gente linda, gente que se asoleó por su patria y que cantó el himno a todo pulmón y con muchísima emoción. Ante ellos no solo se comprometió el presidente del Congreso, Eduardo Meyer, sino también algunos políticos de otros partidos. Hablo de Ninette Montenegro, de Eduardo Castillo y de Rosa María de Frade. Ellos, con mucha vehemencia, no solo simpatizan con la idea públicamente de reducir el Congreso, sino que nos ofrecieron apoyar esta iniciativa. Veamos sus declaraciones públicas. La servidora está en la Comisión de Asuntos Electorales y es mi compromiso y del partido que represento, Encuentro por Guatemala, de luchar porque esa demanda y ese clamor popular sentido en los más recónditos lugares se haga efectivo, porque para eso fuimos elegidos, para realmente escuchar a aquellas personas y sus demandas. Ustedes realmente son los electores de todos los diputados que hoy estamos aquí, y no podemos trabajar de mutuo propio, sino escuchando la opinión y las demandas de la población. Y entiendo que esta es una de las demandas más sentidas, junto con otras que son de urgente necesidad, como el tema de la inseguridad y el tema de la canasta básica. Estamos a sus órdenes, estamos para servirle, no es retórica,
Vamos a apoyarles y vamos a luchar porque siempre se actúe con honestidad y con transparencia como debe ser en un organismo que es y debe ser independiente, autónomo, pero eso sí, efectivo, que dé resultados a la población y que la población se sienta representado en este Congreso. Nosotros dijimos durante la campaña que íbamos a luchar por la reducción del número de diputados al Congreso de la República, que queríamos que se limitara la reelección y también que se favorezca la participación de los diputados distritales en detrimento del listado nacional. Estamos para eso, para cumplir ese compromiso. Que nuevamente, frente a ustedes, nos volvemos a comprometer en impulsarlo y en estar al lado de ustedes en esta lucha, porque también es la lucha del pueblo de Guatemala, por un gobierno mejor, por un Congreso mejor y por un país mejor. Muchas gracias. La Gran Alianza Nacional hizo un compromiso con el pueblo de Guatemala en las pasadas elecciones y ese es trabajar fuertemente por lograr la reducción del número de diputados del Congreso y lograr otras reformas que son vitales para lograr la dinámica que Guatemala necesita para continuar por la vía del desarrollo y del progreso. Desde el seno de este alto organismo, ese es el compromiso que hoy confirmamos ante todos ustedes. Tenemos que trabajar de las manos, tenemos que trabajar muy unidos para lograr la gobernabilidad del país en un sentido de responsabilidad hacia todos y cada uno de los guatemaltecos que creen en el sistema, que confían en el sistema y que han estado permanentemente luchando con dignidad por lograr una Guatemala en paz y en desarrollo. Muchísimas gracias y estamos comprometidos con este proceso. Sin duda una de las mejores o de las mayores satisfacciones que hemos tenido es la manifestación telefónica y por mail de tanta gente que dice ¿cuándo hacemos el próximo plantón? Julio. Mire, César, yo quiero dejar un minuto, aprovechar esto, para que haya conciencia de que ya están pidiendo fondos para un edificio nuevo. Por favor, que pongan la sensatez en lo que estamos haciendo. Si estamos hablando de reducir el Congreso, ¿cómo es posible que se vayan a gastar las reservas que tienen para comprar un nuevo edificio? Por favor, César, que esto sea el principio de otra cruzada. Definitivamente, conciencia es lo que hace falta y principios al interior de ese hemiciclo. Creo que los diputados nuevos tienen la gran oportunidad de mostrar que son diferentes y de pasar a la historia como gente digna. Dios quiera lo hagan. Hay una entrevista que no quisimos dejar fuera de estos programas de aniversario y un fragmento muy importante donde nuestro vicepresidente, el doctor Rafael Espada, se compromete públicamente a que lo ayudemos a detectar actos de corrupción y compromete su vida en pro de Guatemala. Yo quisiera que viéramos esas escenas. Yo nunca he renunciado a nada. Siempre he sido positivo, siempre he sido muy proactivo y no le tengo miedo a nada. Afortunadamente tengo una relación muy buena con el señor presidente, una comunicación constante, un respeto mutuo y creo que hemos construido un plan ideal. En lugar de renunciar, yo si encontraría corrupción, contaminación, y te decía eso porque le agradecía al señor presidente que él me encargara directamente a mí el programa de transparencia. Personalmente, el día siguiente que sabíamos que habíamos ganado la elección, me llamó y me dijo, Rafael, quiero que te comprometas conmigo a mantener la transparencia del gobierno de Álvaro Colom. Y es un compromiso de él y mío que tenemos y vamos a mantenerla, nos cueste lo que nos cueste, no le cueste a quien le cueste. Cualquier acto de corrupción, cualquier proceso que no tenga los valores morales que tú y yo tenemos, van a ser denunciados, van a ser puestos a la ley, aunque me costara la vida. Porque yo sé que aquí en Guatemala estamos hablando en serio. Y no lo digo por envalentonado, sino lo digo porque es real. Cuando yo entré a esta posición, sabía las consecuencias. Hubiera sido como quedarme en Houston operando y haciendo un platal. Sin embargo, vine aquí porque alguien tiene que dar ese paso de decencia y de transparencia, aunque me costara a mí la vida, pero nunca voy a renunciar. Prefiero morirme aquí que hacerme atrás a un proceso en el cual creo. Yo creo que Guatemala va a salir adelante, Guatemala con transparencia. Hay mucha gente decente en este gobierno, hay mucha gente que me está acuerpando, hay muchas personas en el sector privado, como ustedes, que me han ayudado
tremendamente y que me dan ese valor todos los días de mantener esos principios y valores que todo guatemalteco desea tener en el mundo decente. Sé que hay corrupción, sé que hay contaminación, sé que hay personas con mal fondo, pero yo creo que se puede superar si mantenemos eso. Para sumarizar claro y conciso lo que tú me decías, yo sí creo que si yo estuviera en una situación en la que tengo que denunciar, hacer o exponer públicamente a alguien, aunque fuera muy cercano a mí, lo haré y lo haré porque es mi obligación como guatemalteco, como vicepresidente y como ciudadano del mundo de decir y responder por la verdad. Bien, estamos llegando lamentablemente al final del programa de nuestro primer aniversario y después de reiterarle a Julio mis felicitaciones, quiero cerrar como siempre con una reflexión. La gente que amamos a este país, la gente de bien, la gente que nos ganamos nuestro pan trabajando honradamente todos los días, la gente que amamos a nuestras familias, a nuestros hijos, la gente que queremos un mejor futuro para esta Guatemala tan sufrida, la gente que sembramos valores en los nuestros y el sentido del esfuerzo y el trabajo digno, somos muchos más que los malos, que los que gustan de la sangre, del tráfico de influencias, de la tranza y la corrupción. Pero nos vemos menos y eso es lo que es menester cambiar. Cambiar Guatemala es asunto suyo. Atrévase a involucrarse, atrévase a hacer su voz, atrévase a luchar por esta patria que no necesita más políticos marrulleros. Necesita un pueblo decidido a no dejarse más, a no permitir más el abuso, ni la corrupción, ni la tranza, ni el mal. Un pueblo que repudie lo malo y luche por lo bueno. Piénselo. Buenas noches. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor. Continuamos con Claro y Conciso. Gracias por seguir con nosotros. Como vimos en el espacio editorial, el otro gran tema que ha ocupado este año de trabajo en la televisión ha sido la reducción del tamaño del Congreso. ¿Con qué propósito? Con solo un propósito: prestigiar esa institución que está tan desprestigiada y prestigiar así y fortalecer así la institucionalidad del país. La gran amenaza es una dictadura inminente y a lo mejor el pueblo va a propugnar por ella. También la gran oferta electoral fue la reducción del tamaño del Congreso. Cuando nosotros salimos con este tema, a la semana siguiente salía el partido oficial, la Gana, y otros partidos ofreciendo lo mismo. Pero han pasado los meses y no se ve claro. Han perdido su necesaria credibilidad. La institución, sin lugar a dudas, más desprestigiada es el Congreso de la República, y ello no es casualidad, sino que ha sido ganado a base de irresponsabilidad, tranzas, prebendas y corrupción. Ser diputado, en lugar de significar un honor, de ser un asunto aspiracional, es más bien sinónimo de ser pillo, o al menos vividor. La problemática es grave y se pone de manifiesto cuando la observa una población que repudia a los diputados y al organismo legislativo. El Congreso, que debería ser la columna vertebral de la democracia, como efectivamente lo es en otras naciones, no cumple con sus funciones en pro de la población y se organiza y articula para conceder beneficios a sectores pocha en pro de un Congreso más compacto y eficiente, no tiene otro objetivo que no sea devolverle la credibilidad a ese organismo, a la vez que apuntalamos la institucionalidad en nuestra patria, pues de no hacerlo, el número de escépticos y de guatemaltecos que aseguren que la democracia ha fracasado irá en aumento y nuestra joven y débil democracia estará amenazada de muerte.
políticos o económicos que se las han arreglado para remunerar muy bien a los indignos congresistas. Previo a las elecciones generales del 2007, iniciamos, además del programa Claro y Conciso, la cruzada para la reducción del Congreso de la República. Lucía como una tarea difícil y compleja, la cual debería afrontar una serie de obstáculos para lograr concretarse. Lo primero que hicimos fue preguntarles, en este foro, a los políticos en contienda, cuál era su opinión respecto a la reducción del Congreso de la República. Ellos fueron pródigos, como lo veremos en este programa, en confirmar la falta de credibilidad del organismo legislativo, la falta de transparencia en el organismo legislativo, la necesidad de propugnar por la reducción del Congreso. Nuestra lucha Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa de primer aniversario de Claro y Conciso. En esta ocasión, como lo habíamos anunciado la semana pasada, vamos a recopilar un tema que también ha sido una cruzada de este programa, la reducción del Congreso. Los invito a ver nuestro espacio editorial. Dentro de los graves problemas que como guatemaltecos nos corresponderá resolver pronto, al menos que nos hayamos resignado a afrontar una dictadura, está el tema de la crisis institucional del país. En efecto, las instituciones, en términos generales, no funcionan y por ende